Mantenerse fiel a un estilo o adaptarse a los cambios del mercado. Esta es para mí la eterna pregunta. Llevo haciéndomela los últimos 15 años. Porque a medida que he ido conociendo fotógrafos y fotógrafas, me he ido encandilando de ver su trabajo, su obra. He tenido la tentación continuamente de irme a lo que esas personas estaban haciendo. Pero algo dentro de mí durante todos estos años me decía, déjate seducir, observa a tu alrededor, pero que tu proceso sea el que determine el aspecto de tu obra. Porque al final, si yo me dejo llevar por lo que consumo al punto de que modifica lo que estoy haciendo, no seré más que una persona que está a merced del próximo fotógrafo o la próxima fotógrafa que tenga suficiente relevancia y que tenga un impacto en mí como para hacerme cambiar aquello que estoy haciendo. Y por lo tanto no hay desarrollo personal, solamente hay una copia tras otra, tras otra. Obviamente yo no soy una persona que sea capaz de mantenerse al margen de las tendencias, al margen de la moda. Es lógico que si todo el mundo está utilizando lentes fijas, yo en algún momento me planteé utilizar una lente fija porque todo el mundo habla maravillas de eso y yo pues tarde o temprano voy a pensar, oye, a lo mejor una lente fija podría molar y voy a probar cosas. Pero una cosa es probar, dejarse un poco llevar, experimentar, y otra cosa es que tus fotografías tengan un look diferente en función de con quién te estás juntando en cada momento. A mí me ha costado mucho tiempo encontrar mi fotografía, porque es un proceso por el que yo voy haciendo cosas, me voy sintiendo más cómodo con una cosa, menos cómodo con otra, me siento más orgulloso, me representa mejor. Pero creo que la clave de todo esto está en si realmente hay un discurso detrás de lo que yo estoy haciendo o no, o hay una fotografía completamente vacía. No se trata de elegir entre todos los presets que están a la venta en el mundo cuál me gusta más. Y entonces ese es mi estilo. No se trata de irte directamente a tu fotógrafo favorito y tratar de copiar exactamente lo que está haciendo. Eso puede ser válido en una fase inicial de tu carrera o en la etapa en la que eres un aprendiz, un entusiasta, un simple mortal que hace fotografías y disfruta de hacerlas. Pero a medida que pasa el tiempo, tú al final generas un tipo de imágenes que es una mezcla entre una propuesta que le haces al mercado, a tus clientes potenciales sobre lo que tú ofreces y también algo con lo que tú te sientes muy identificado. Por ejemplo, a mí me encanta la fotografía luminosa y durante una etapa de mi vida lo llevé a un extremo porque estaba convencido de que llevándolo a ese extremo iba a conseguir encandilar, nunca mejor dicho, a las parejas para que me contrataran. Pero con el tiempo me empecé a sentir incómodo con aquello, porque incluso yo sabía que ese tipo de fotografía provocaba un tipo de piel que no tenía mucho que ver con la realidad. Eran unas pieles muy blanquecinas y algunas clientas se quejaron, lógicamente, porque me dijeron, oye, me gustan las fotos, pero igual, no sé, me veo como muy blanca, como un fantasma. Entonces hice un trabajo, al principio lo rechacé de lleno, por supuesto, eché balones fuera, la culpa es de la gente que no se entera, no tienen ni idea, hay un montón de películas que emulan este tipo de colores, por algo será. Pues sí, por algo será. Por ejemplo, la película 400H de Fuji tiene unos tonos de piel muy claritos porque en determinadas regiones del mundo, en determinados países, como por ejemplo Japón, las chicas se protegen del sol y un símbolo de estatus, un símbolo de persona que se cuida y demás es tener la tez muy blanquita. Si tú eso lo provocas con un carrete, vas a conseguir que la gente te compre ese carrete porque van a decir, oye, qué bien salgo en las fotos, ¿no? Y esto no son filtros de la época moderna digital, esto ocurre desde hace mucho tiempo con carrete en analógico. Entonces yo vivo en otro lugar del mundo donde a la gente le gusta estar morena y que yo esté haciendo fotografías en donde la piel de las personas se ve más clarita, va en contra de lo que buscan las personas para las que estoy trabajando, con lo cual no tiene demasiado sentido. Entonces tuve que hacer un trabajo interno y decir, mira, no, me estoy equivocando yo, vamos a cambiar esto, vamos a empezar a trabajar de otra manera. Pero también me causaba rechazo esas pieles
demasiado bronceadas artificialmente. Entonces sabía que tampoco quería eso. Entonces a mí el hecho de utilizar unas curvas, unos ajustes en particular, no es algo caprichoso que venga de simplemente qué bonita es esta foto y cómo la habrá hecho. Es una reflexión que hago y a partir de ahí trato de plasmarlo en mis fotografías. Y eso es lo que me ha llevado a tener los colores con los que trabajo ahora mismo, las cámaras con las que trabajo ahora mismo, las lentes con las que trabajo ahora mismo. No es una cuestión de, mira, me encantaba cómo hacía fotografías Sergio Villalba y él utiliza Fuji, así que me compro una Fuji. No, no era esa la reflexión. La reflexión era, estoy cansado de trabajar con cámaras pesadas y grandes, necesito algo más ligero. Y en la época en la que me puse a buscar, ni Nikon ni Canon tenían cámaras mirrorless profesionales pensadas para trabajar con ellas. Sony tenía algo y era irme a Sony o irme a Fuji o irme a Olympus. Me cautivó el color de Fujifilm, me cautivó el aspecto, entonces empiezo a comprar ese tipo de cámaras. Me siento a gusto con el equipo, va en línea con mi discurso y creo que ese es un poco la reflexión que tienes que hacer para entender cómo voy a editar, cómo voy a trabajar el color. Porque al final hay una parte subjetiva de todo esto y una parte objetiva. Objetivamente tú puedes saber si una fotografía está sobreexpuesta, bien expuesta o subexpuesta. Eso no quiere decir que trabajar de forma sobreexpuesta o subexpuesta hasta ciertos límites no sea interesante desde el punto de vista artístico. Pero desde el punto de vista técnico, una fotografía es fácil saber si está sobreexpuesta, subexpuesta o expuesta correctamente. Lo mismo ocurre con el color. Yo, por ejemplo, desaturo mucho los azules porque a mí no me gustan las fotografías en las que el azul se ve como súper saturado. Rechazo completamente ese tipo de imágenes muy ligadas al mundo del turismo, en donde los cielos se ven de una manera absolutamente irreal. Y como lo rechazo, trato de plasmarlo en mis imágenes. Me gusta más trabajar con los azules un poquitito menos saturados. Y de hecho es mucho mejor para conseguir un equilibrio a nivel de color en la imagen, porque a veces hay dominantes de esos azules en, pues, por ejemplo, una barandilla metálica y en otros muchas zonas de las fotografías te vas a encontrar con esas dominantes azules. Y si consigues trabajar bien el balance de blancos para que eso no luzca de esa manera, a lo mejor te encuentras con que otras cosas salen demasiado cálidas. Entonces, para mí el equilibrio perfecto está en trabajar la calidez no demasiado cálida y después quitar parte de los azules. Pero esa es una reflexión que yo he hecho con los años. He ido poco a poco. Miraba una fotografía, la analizaba y pensaba, ¿qué tengo que mejorar esta fotografía? ¿No? Siento que hay mucha gente que no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad de ver una fotografía y pensar en qué tengo que editar de esta fotografía. Y entonces dan palos de ciego. Y también está la otra parte. La gente que ve una fotografía y no sabe para qué sirve cada una de las herramientas que tiene a su disposición. Entonces, volviendo a lo que te comentaba hace un momento, tenemos una parte que es puramente objetiva, en donde tú corriges la fotografía, y tenemos una parte más subjetiva, donde cada uno de nosotros le aporta lo que considera que es la parte más artística. Por ejemplo, una curva puede servir para las dos cosas, porque en realidad lo que define lo objetivo y lo subjetivo no es la herramienta, es el uso que se le da. Si yo utilizo la exposición para expresarme y trabajo más oscuro, recortando ahí de las altas luces, por ejemplo, un trozo y bajando todo el brillo, desplazando el histograma hacia el lado izquierdo, haciendo que esté un poco más oscuro de cómo lo capture, yo voy a tener unas fotografías que están subexpuestas, y lo tengo porque yo quiero hacerlo así, porque para mí es parte de lo que yo quiero expresar, ¿no? Si además trabajo con la saturación y la bajo un poco en determinado, a lo mejor con saturación o con vibrancy, que es no sé cómo se le llama eso en español, sinceramente, pero sabéis a lo que me refiero. El otro ajuste que hay, que no es la saturación, sino la saturación que protege determinados tonos, que está pensada para que tú protejas los tonos de la piel de las personas y puedas subir la saturación del entorno. Es como me hago una fotografía en el Caribe, quiero que se vea Caribe, y entonces ese es el ajuste, porque si voy a la saturación tradicional, el naranja también se ve afectado y el rojo, y entonces la piel se me pone pues como naranjito, ¿no? La mascota, aquella famosa que se utilizó para un evento deportivo en España hace muchos años. Referencia vintage para mi gente con edad ya.
Entonces, realmente, la cuestión es que el proceso parte de que tú primero decidas cómo arreglo esta fotografía que tengo delante a nivel técnico. Y una vez que tienes esa parte solucionada, entonces empieza la parte creativa, que a veces es empeorar la fotografía, porque muchas veces, por ejemplo, compramos una cámara que tiene un rango dinámico enorme, pero después recortamos las sombras, recortamos las altas luces. Entonces, claro, te estás cargando el trabajo que previamente habías hecho, ¿no? Hoy hay gente que directamente aplica un preset y entonces ves que su preset tiene todos los ajustes que normalmente van destinados a la parte más objetiva de la edición, la parte en donde dices, oye, quiero solucionar un problema que es, no tengo detalle en las altas luces, tengo que recuperarlas, me falta detalle en las sombras, tengo que levantarlas, ¿no? Pues todos esos ajustes, que es la primera parte de Adobe Lightroom, de Capture One, de prácticamente todos los software de edición, de revelado RAW, y ves que se lo aplican a todas las fotografías por igual. Y no se lo puedes aplicar a todas las fotografías por igual, porque te pongo un ejemplo. Si tú en un momento dado estás utilizando un flash en plena oscuridad, tú realmente cuando vayas a editar casi toda la información está en la parte de los blancos y las altas luces. Con lo cual, si tú acostumbras a recuperar de altas luces y blancos, te vas a encontrar con que tu fotografía se ve muy rara. No te sirve el preset. Por eso para mí los presets solamente tienen cabida en la parte más creativa, en la parte de curvas, saturación de colores, tinte de sombras, de medios tonos, de altas luces y todo ese tipo de cosas que afectan más a la estética, porque tú has decidido que no quieres mostrar el mundo tal y como es, porque si quisieras mostrar el mundo tal y como es, lo que harías sería trabajar con una carta de color y con el típico parche para tener el mejor balance de blanco y los colores representados de la mejor forma posible, con una X-Rite, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera puedes conseguir que los colores, al menos en tu ordenador, si tienes calibrado el monitor y demás, luzcan de la forma más realista. Eso está bien en determinados ámbitos, como el arte, por ejemplo, ¿no? Tú quieres ver Museo del Prado, te metes dentro de la web, las fotografías que estás viendo son fotografías que hizo alguien pensando en representar la realidad tal y como es, de la mejor forma posible, de la forma más realista posible. Pero eso no es lo que nos contratan a nosotros. De hecho, nos contratan porque de alguna manera tenemos la capacidad de mostrar la realidad como le gustaría a nuestros clientes que fuera la realidad y no como es realmente. Y todo el proceso creativo está en torno a eso, a que el cliente nos dice, fotografía esta elaboración que acabo de hacer, este croissant, y elegimos entre todos los croissants cuál es el más perfecto. Y aparte de elegir cuál es el más perfecto, lo coloco de la mejor manera, lo ilumino de la forma perfecta y después lo edito. Incluso le doy capa de textura para que se vea más crujiente. Entonces tiene todo un proceso que no busca representar la realidad, busca representar lo que mi cliente quiere, porque eso aumenta el deseo en su cliente para que utilices esa fotografía como un reclamo y venga a consumir otro croissant, no el de la fotografía. Que esto es muy interesante, porque a menudo la gente ve una cosa en tus imágenes, pero lo que va a consumir es otra cosa. O sea, yo veo un plato de comida y en realidad tú lo que estás haciendo es una promesa de que te voy a servir un plato que se parece a este, que está elaborado de la misma forma, aunque sabemos que no va a ser exactamente igual. Entonces ahí está un poco la reflexión de hasta qué punto la fotografía es realmente una representación de la realidad o no lo es. Si os mola este tema, Joan Foncuberta, un crack el tío. Espero que tengáis un gran día. Chao.